Bienvenidas y bienvenidos, un vídeo más. Esta vez vamos a realizar la máscara de Majora's de Zelda Majora's Mask. Bueno, en este caso, como siempre, como en todos los diseños que os voy mostrando, empezamos con un boceto. He utilizado una función que veréis justo al comienzo de este vídeo, que sería la de crear pues ciertos trazos y que se dibujen en una simetría. Eso podemos ir a guías del propio Procreate, nos permite crear unas guías en el lienzo en el que podemos establecer una línea central de simetría y todo lo que dibujemos en un lado se va a clonar en el otro. Nos ahorra tiempo y hace que si estamos dibujando un elemento que es simétrico, pues nos ahorre quebraderos de cabeza y así también dibujamos un poquito más rápido. Bueno, como siempre, boceto, pincel, pues sencillo, en punta, un color negro, también que no tenga borrosidad y opacidad al 100%. Con ello, después pasamos a ir colocando los diferentes elementos de color base y una vez los tengamos, pues podemos empezar a ir creando esos pequeños elementos y detalles. En este caso, empezamos con los detalles de los piquitos que tiene la máscara, que tiene ese pequeño degradado entre los colores base que hemos escogido y una especie como de amarillo o naranja que está según se acerca ese elemento a lo que sería la madera de la máscara. La máscara no deja de ser, como he indicado ahora mismo, de madera, por lo tanto voy a intentar darle una sensación, como podemos ver en el lado izquierdo, en la parte malva del lado izquierdo, una sensación con los trazos un poquito más claros de esa rugosidad de la madera. Después seguimos con la parte superior, etcétera, ¿vale? Con esos pequeños toques, esos pequeños elementos de brillo para ir creando pues directamente esa sensación. Hay diseños que antes de colocar los brillos empiezo a colocar la sombra, pero en este he preferido invertirlo para cuando vaya a marcar la sombra me sea mucho más sencillo entender para mí mismo ese concepto que quiero darle de madera, ese concepto que quiero darle de que es algo que no es una piel humana. Es decir, los brillos van a resaltar según el esmalte, según la pintura y según el tipo de material con el que está hecho. Vale. Aquí pues seguimos con los colores más claros, le damos una sensación más de una sensación más lisa, una sensación como si fuese más redondeado a esa parte de los picos y a esa parte de los ojos, tanto a nivel interno en la parte verde y amarilla, como en los brillos que va a obtener la propia esfera que simula el ojo. No es tan rugoso como toda la parte de madera externa. Empezamos a crear esos elementos de un lado y después pues los vamos incorporando en el otro. Trazos muy sencillos, nada complejo, pero siempre teniendo en mente, entendiendo cómo llega la luz. Si la luz está de frente, pues vamos a ver esos elementos que sobresalen, son los que rápidamente van a adoptar ese color más claro porque van a aceptar esa luz. En cambio, los puntos más internos, los puntos en los que la luz le cuesta más llegar, que están tapados por otros elementos, que tienen bordes, pues tendrán pues una zona mucho más oscura. Una vez tengamos pues, esos elementos claros, esos elementos de brillo y estemos conformes, ahí vamos con la otra parte de la zona derecha de la parte malva para simular la madera y un brillo un poquito más natural en los picos. Como decía, como indicaba, una vez tengamos esos elementos, pues pasaremos a crear otra capa con un modo de fusión de multiplicar. Ese modo de fusión de multiplicar lo que nos va a ayudar es aquel trazo que vayamos haciendo, también depende del pincel, de la opacidad,
dureza, del tipo de color que escojamos, pero va creando como una sombra, es decir, multiplica la fuerza del color que estamos utilizando y nos puede ayudar pues mucho más rápido a crear cierta sombra. Para este diseño en concreto he utilizado dos tipos de pinceles. El primero es el del trazo borroso, como siempre, un pincel que he personalizado, que me acompaña de hace mucho tiempo, y lo acompaño con otro que he creado, que es de puntitos. He cogido un pincel, lo he duplicado, este de borrosidad que os he comentado, y le he puesto una dispersión bastante amplia. Para ello lo que hacemos es entramos en el diseño del propio pincel, le damos encima y se nos va a abrir. Mi consejo es que dupliquéis aquel pincel que queráis modificar para que no perdáis el pincel base, por si queréis volver a reutilizarlo sin tener que estar cargando configuraciones. Una vez tengamos ese pincel duplicado, entramos en él y nos aparecen muchas opciones, muchas carpetas diferentes de opciones en las que vamos a poder modificar el comportamiento de ese pincel. En él, en la primera parte de todas, nos aparece pues la dispersión, que sería que no siga una línea recta, sino que esa línea pueda subir, bajar, modificarse de diferentes formas, al igual que crear, pues en vez de una línea, un trazado de círculos tan pegado que parece una línea recta, pues los píxeles son como si fuesen círculos muy extendidos. Y con eso es la sombra que estamos viendo en pantalla, esa sensación de sombritas que parecen que son puntitos, pues le voy dando con la capa de multiplicar, con el mismo color que he utilizado, y cada vez que le voy dando se va oscureciendo más. Por ello, lo único que hago es cambio el color, depende de la zona en la que voy a estar haciendo ese trazo, y va creando puntitos. Si hay algún lado que quiero remarcar, o por ejemplo las sombras dentro del ojo, pues lo que hago, o en los picos que son más lisos, lo que hago es utilizo después el otro pincel borroso, pero sin ningún tipo de apertura de los puntos. Y así sencillamente pues tenemos un diseño de la máscara de Mayoras. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.